Un saludo para todos, bienvenido a este nuevo video de elementos de máquinas, en este caso la sección de tornillos o uniones roscadas. Y este es un ejercicio propuesto del libro Chigli octava edición, también aparece en el Chigli quinta y es un ejercicio de los propuestos. El ejercicio es el 822 y dice así: en la figura 820 se ilustra la conexión de una cabeza de cilindro con un recipiente a presión que utiliza 10 pernos y un sello de empaque confinado. El diámetro del sellado efectivo tiene 150 milímetros. Otras dimensiones son A, que sería el diámetro interno del cilindro; B, que sería la distancia entre los pernos; C, que sería la distancia al borde exterior del cilindro; D, que sería el espesor de la placa, la altura que tenemos de aquí para acá; y E, de 25, todo esto en milímetros, que sería el espesor de esta otra placa. El cilindro se emplea para almacenar gas a una presión estática de 6 megapascales. Se han seleccionado pernos ISO clase 8.8 con un diámetro de 12 milímetros, lo cual proporciona un espaciamiento aceptable de los pernos. ¿Qué factor de carga N resulta de esta selección? Es decir, en este montaje tenemos aquí el sello que está, la distancia media de aquí para acá son 150 milímetros del empaque, que esa es el diámetro sellado efectivo. Este ejercicio es muy particular porque aquí tenemos un montaje, la unión de dos placas, pero las distancias no son iguales, y aparte de que no son iguales las distancias, tenemos materiales diferentes. Dice que la cabeza del cilindro es de acero y el cilindro es de hierro fundido grado 30, es decir, el material de esta tapa es diferente al material de la base. Y tenemos pernos están unidos con tuerca, porque hay otros tipos de ejercicios donde están roscados directamente a la tapa, no llevan tuercas, y ahí la longitud efectiva se calcula de otra manera. En otro video haré un ejercicio de ese tipo para enseñar a calcular esa distancia. En este caso tenemos entonces la distancia de D más E, que sería 45. Vamos a ver cómo se resuelve este tipo de ejercicio. La solución es la siguiente: aquí tenemos todas las medidas otra vez en milímetros. Tenemos que son 10 tornillos ISO 8.8, es decir, que son tornillos métricos con un diámetro del vástago de 12 milímetros, y la presión que está dentro del recinto son de 6 megapascales. Entonces lo primero que vamos a calcular es el área efectiva de sellado, que sería el área circular con el diámetro de sellado por entre 4, eso me da 17.371,45 milímetros cuadrados. ¿Para qué uso esa área? Esa área la voy a usar en esta ecuación. Yo sé que la presión es igual a fuerza sobre área, y al igual que un esfuerzo, una presión estática se mide, tiene el mismo comportamiento. De ahí despejamos la fuerza, que es la que va a estar empujando el gas que está contenido aquí, la tapa, y a su vez esa es la carga que van a soportar los pernos. Entonces eso sería, si despejamos los 6 megapascales, que es la presión, por el área que calculé, eso me da 106.028,75 newton. Pero esta es la total. Yo deseo calcular la carga para cada perno. Lo que hago es que divido este entre 10 por el número de pernos que tengo, o de tornillos, y me da 10.602,875 newton por cada tornillo. Ahora vamos a calcular cada una de las dimensiones. La longitud de agarre, es decir, esa longitud es la que va desde la base del tornillo hasta donde comienza la tuerca. En ejercicios que se han hecho anteriormente, estas dos distancias son iguales, e inclusive hasta del mismo material. Entonces este es el caso más complicado que se puede presentar. Aquí tenemos esa longitud, sería 20 más 25, que son 45 milímetros. Ahora la longitud de la rosca. Esto es que para el perno, vamos a ver en la tabla 8.7, para valores TL menores a 125 milímetros y diámetros menores a 48 milímetros, la ecuación viene dada como 2D más 6, que si tuvimos los valores, 2 por 12 más 6 nos da 30. Voy a buscar un momento la tabla 8.7. Aquí está la tabla 8.7
Aquí tenemos las longitudes de agarre, todo eso, y aquí tenemos la ecuación que estamos usando, que sería 2D más 6 milímetros para estos rangos. Ok, como nuestro tornillo está dentro del rango, la podemos usar. Una vez que tenemos definido eso, vamos a calcular H, que H es la altura de la tuerca. Eso viene dado en la tabla A31. Aquí está la tabla A31 y tenemos primero en pulgadas. Nuestro tornillo es un M12 porque es una serie métrica, y tenemos que H para un servicio normal, ¿sí?, sería la altura de la tuerca, sería 10.8. Este es el valor que tenemos acá. Luego pues vamos a sumar la longitud de agarre más la tuerca y eso nos da 55,8 milímetros, pero este tornillo no existe. Hay que buscar en la tabla A17 un tamaño comercial que sea superior y que deje alguna holgura. En este caso nos dicen que tenga arandela, y siempre se deja una longitud adicional para unas vueltas más para poder hacer el montaje. Entonces en la tabla A17, aquí está la A17. Esto obedece a los números de Redman. Esto es un número que se calcula para simplificar, para que no haya tantas medidas redundantes de una misma serie de tornillos o de rodamientos o de diámetros. Estos son unas fracciones de Redman, y podemos buscar aquí para los milímetros el valor. Nosotros nos da, o sea, pasa del valor de 50 milímetros a 60. Nosotros nos dio un valor mayor que 50, entonces el inmediato superior es 60. Entonces nuestro perno va a tener 60 de longitud. Y ahora vamos a calcular cuánto es la longitud que no tiene roscado el tornillo. En este caso sería la longitud total del tornillo menos la longitud roscada. En eso nos da 30. Fíjense que tenemos del tornillo, aquí en el dibujo no se aprecia muy bien, pero hay una longitud que no tiene rosca que sería 30, y en este caso sería la otra 30. Esto, cuando vayamos a calcular los K, va a ser muy importante tenerlo claro. Aquí tenemos una figura que es la que se va a utilizar a continuación, donde muestra todas las zonas de presión de los dos materiales. Es decir, tenemos el material de 20 y el de 25, y esa distribución de presión no es uniforme. En el libro se establece que el ángulo que se forma en esta parte, entre esta línea que he dibujado acá y esta inclinada, son 30 grados para ambos lados. Tenemos una zona que iría hasta 20, que es el espesor de la primera placa. Luego tendríamos una zona de 2,5, que es una interfase, porque la proyección de esta línea sigue hasta acá, y una tercera fase que estaría en la placa de 25, que equivale a 22,5 la distancia de aquí para acá, y 45 es el total. ¿Por qué se hace así? Porque se asume que la presión es simétrica respecto al punto medio. En este caso el punto medio son 22,5, pero esa simetría no coincide con el espesor de las placas. Por eso se definen tres zonas. Esta sería una primera zona, esta una segunda zona, que sería esta franja de acá, y una tercera zona de aquí para abajo. Aquí tenemos D1, que es la distancia que hay de este triángulo hasta acá, y DW, que es otra distancia que se calcula, que sería la zona de la base de la cabeza del tornillo, que es donde iría como una especie de arandela. Esa también se saca de las tablas, y esta distancia que aparece aquí sería el diámetro del tornillo. Entonces la longitud roscada en el montaje equivale a 45 menos 30, son 15 milímetros. Es decir, si la parte roscada viene desde abajo, de aquí para acá van a haber 15 milímetros que van a tener rosca y 30 milímetros que no van a tener rosca. Entonces eso da un total de 45 milímetros. El área del vástago del tornillo simplemente es el área de un círculo para diámetro 12, me da 113 milímetros cuadrados. El área de refuerzo de tensión se saca de la tabla 8.1, da 84.3. Aquí en la tabla 8.1 tenemos para un diámetro 12, 84.3 área de refuerzo de tensión. Esa es el área que vamos a tomar, que obviamente es menor que el área del tornillo en el vástago sin rosca, porque ahí el diámetro es más grande. Entonces ya tenemos calculada esa área.
y nos vamos a calcular a K sub B, que es la constante para el tornillo. Esto es muy importante, K sub B ya lo expliqué en otro video, es para el tornillo. Se calcula mediante esta ecuación. Aquí tenemos el área que es sin rosca, el área roscada y el módulo de elasticidad del material del tornillo. Los tornillos son de acero generalmente, a menos que se diga lo contrario, y el módulo de elasticidad para todos los aceros serían 207 gigapascales. Acá tenemos en la parte inferior la A sub D, sería el área que calculamos aquí, por L sub T, que es 15, que es el área roscada dentro del montaje. A sub T tenemos acá, que es el área para someter a la fuerza de tensión de la parte roscada, y 30, que es la longitud del tornillo que no tiene rosca. Operando estos valores aquí en la ecuación da 466,8 mega newton sobre metro. Este sería el valor de K sub B. Para esta importante, esta E, recuerden que es la E del material de tornillo. Ahora vamos a pasar a la sección donde calculamos las K, pero las K son del material de la junta, del material que está haciendo el montaje. De la tabla A30 tenemos el valor W. Aquí tenemos otra vez la tabla A30 para un M12. Ese valor vendría siendo 18. Este valor que está acá, que es el área de la base de la cabeza del tornillo. Si lo vemos acá, es una pequeña como arandela que llevan los tornillos en la parte inferior. También se puede calcular mediante una ecuación que dice que es 1.5 por el diámetro, y también da ese valor. Para calcular a D1 usamos un poco de trigonometría. Vamos a decir que es D por la tangente de 30 por 2 veces más de W. ¿Esto de dónde sale? Si yo tengo el ángulo acá de 30, entonces yo por Pitágoras puedo calcular la distancia desde aquí hasta acá, que sería la tangente del ángulo multiplicado por la distancia que yo tengo, que es 20. Ese 20 es la distancia que va de aquí para acá. Entonces tengo 20, la hipotenusa sería 20 sobre el coseno de 30. Cuando llego para acá sería por el seno, entonces quedaría seno entre coseno, es la tangente, por 20, y de ahí es donde sale ese valor. Recuerden siempre que el ángulo está en la parte de acá arriba, que son 30 grados. Haciendo operaciones matemáticas me da que esa distancia, 18, es el diámetro de W que está allí, me da 41,09, porque ese valor es para acá. Entonces hago como dos figuras compuestas: la distancia de aquí hasta acá más este pedazo, por eso está dos veces. Bueno, cuando ya tengo calculado ese valor, vamos a empezar con la parte superior. Ahí el espesor es 20, que es la altura. Como esta parte, como está hecho de acero la tapa, me da 207.000 de la tabla A5. Aquí en la tabla A5 están los materiales, está su módulo de elasticidad en megapsi en gigapascales, el módulo de rigidez que es para torsión. Entonces buscamos la del acero, pues siempre vale 207 gigapascales. Para el hierro fundido, en este caso vale 100 gigapascales. Por ahí otro ejercicio donde toman 14 en PSI, pero puede ser 14.5 también. Existe esta tabla donde aparecen muchos tipos de acero de hierro fundido, pero aquí están todos los materiales y están los valores puntuales y no por rangos como aparecen en la otra. Entonces acá volvemos, ya tenemos todos los parámetros. Tenemos D es 1.5 por 12, esa es la distancia, que sería en este caso el equivalente de W. Y aquí empezamos a calcular entonces ya con el diámetro del tornillo, que siempre permanece igual a D pequeña. Usamos la ecuación 820 para calcular los K. En este caso es 0,5774 por pi por módulo de elasticidad por la D pequeña sobre esta expresión del logaritmo neperiano que tenemos acá. Aquí tenemos 1,155 T, ya tenemos valor de T, y D menos D por D más D, y sucesivamente reemplazamos todos esos valores acá y nos da un caso 1 de 4470 meganewton sobre metro. Para la sección central tenemos T sería 2,5,
que sería esta distancia que de aquí para acá en la vertical. Tenemos los otros valores que de modo de elasticidad, en este caso como es hierro colado o acero de fundición, sería este valor de la tabla 15 también, y este valor de que ya lo habíamos calculado anteriormente, y el diámetro del perno. Usando esta misma ecuación y sustituyendo todos los valores, me da 52.325 newton sobre metro. Para la parte inferior, ahí serían 22,5 la altura o la T que tenemos acá. El material es el mismo de esta zona, usamos la misma tabla. El diámetro sería 18, porque recuerden que es W, porque la parte de aquí abajo, aquí estaríamos calculando como que de abajo hacia arriba, y esta distancia es de W, es 1,5 por D, o el valor que sacamos de la tabla. Sustituimos todos esos valores en la misma expresión y nos daría caso 3. Pero como estos son constantes, suponiendo que ese material se comporta como un resorte y serían resortes en serie, entonces para hallar caso M es el inverso de la suma de todas esas rigideces o esas constantes de deformación, y sustituyendo los valores me da 725 por 10 a la menos 4, pero esto es 1 sobre K sub M. Por lo tanto, el inverso de K sub M da 1379,28 meganewton sobre metro. Ahora, para calcular C, que es la constante de rigidez, usamos la ecuación E de la página 421. Aquí tenemos en el texto, en la página 421, tenemos la fórmula para hallar a C. Entonces sería K sub B sobre K sub B más K sub M, ya los valores los tenemos, y nos daría 0,2528 el valor de esa constante de rigidez. Luego, por las ecuaciones 830 y 831, para conexiones no permanentes o sujetadores reutilizables, porque no nos dicen si va a ser el otro caso, usamos esta ecuación de acá que dice que Fe es igual a 0,75 por Fp, pero Fp lo sustituimos por A sub T por la resistencia de prueba mínima, que es Sp, y esos valores sería 84,3, que ya es el área, esta ya la buscamos, el área de la sección roscada, por 600, que lo sacamos de la tabla 811. Vamos a ver primero la ecuación 830 y 831. Aquí tenemos la ecuación 830 y 831, tenemos para conexiones no permanentes o reutilizables, y para conexiones permanentes se usa 0,9. Como este ejercicio no lo define como tal, se supone que es reutilizable. Y aquí está el valor para Fp, que es A sub T por Sp. Este valor de 600 dijimos que sale de la tabla 811. Aquí está la tabla 811. Tenemos para el grado 8.8 que le quedaba el ejercicio, la resistencia de prueba mínima serían 600 megapascales. De ahí sale ese valor, y sustituimos en la ecuación 828 para hallar a N. Aquí tenemos el valor de N en la ecuación 828, se calcula Fp por Ct menos Fi sobre C por P. Tenemos estos valores acá, 600 por 84.3 menos el valor de Fi, que lo acabamos de calcular, sobre C, que es la constante de rigidez que la teníamos por acá, y P, que era el valor de la presión por cada tornillo, que es el valor que calculamos en el primer paso. Y eso nos da que la N para este ejercicio da 4,71, o un valor por ahí cercano. Quiere decir que pues no falla la junta, o sea que puede soportar 4 veces el valor de esa presión. Entonces ya con esto finaliza el ejercicio. Espero que el video le haya sido útil para sus estudios de diseño en ingeniería mecánica. Muchas gracias.